Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien, muy bien o casi bien. Este vídeo ha costado mucho de grabar. Sí, has acertado. Ruido. Hoy quería compartir con vosotros una vivencia y a la vez conseguir, espero, que os haga desconectar o relajaros o escuchar. Ayer me disponía a escribir así por la noche un poco y a veces me gusta antes oír música, y en el buscador de YouTube yo te creé Bach. Lo curioso es que no me apareció en primer lugar o en segundo lugar un recopilatorio de las obras del compositor alemán, sino que me fijé en una miniatura en la que había una foto de un chico con el pelo así alborotado, con un gesto en el rostro de concentración y a la misma vez de gozo, de pasarlo bien mientras sus manos estaban posadas en el teclado de un piano. Esa cara me resultaba familiar, esa fotografía la había visto, pero no recordaba. Entonces le di al play y ahí estaba tocando y tarareando el gran pianista Glenn Gould. He buscado hoy cómo pronunciarlo bien. Glenn Gould. G-O-U-L-T. Y lo dicho, me obsesioné. Soy una persona que nunca me han hecho ninguna prueba para saber si tengo o no tengo algún síndrome que tenga relación con... No sabría decir ahora mismo el nombre de ninguna, entre comillas, enfermedad, porque no es exactamente enfermedad, pero sí que reconozco que cuando algo o alguien me interesa, una película, un músico, una canción o una palabra, no paro hasta encontrar información, detalles. Me obsesiono con un tema y necesito saber más y más, y eso me produce una gran satisfacción. Esto exactamente fue lo que me ha ocurrido con este pianista, y voy a tratar de transmitirte la cantidad de emociones que ha despertado en mí este viaje. No me he pasado el fin de semana sin hacer otra cosa. He hecho otras tareas muy mundanas y muy aburridas y cansadas, pero cada vez que he tenido un hueco he ido a investigar, a revisar, a escuchar a Glenn Gould.
bastantes notas y vamos a viajar en el tiempo. Así que prepárate. Glenn Gould es considerado el mejor pianista del siglo XX. Yo no soy una entendida en música clásica, eso ya lo dejo claro, pero como os he dicho, yo recordaba esa imagen, esa cara. Y además de ser un virtuoso y un excelente pianista, es considerado el músico que mejor ha interpretado a Johann Sebastian Bach. Pero hay mucho más. Si ya lo conoces, seguro que tienes infinidad de información para dejar en los comentarios, porque hay mucha y que yo me voy a dejar, seguro. Veamos. Cuando él ensayaba o tocaba una pieza, hay algo que le caracterizaba, y es que tarareaba o cantaba e incluso susurraba o murmuraba mientras tocaba. Si había que levantarse, se levantaba, miraba por la ventana, daba un paseo. Una locura, entre comillas, que a mí me fascina. Yo tengo por aquí que lo que intentaba lograr era la perfección en la ejecución de esa obra a la que estuviera interpretando o ensayando al piano, sobre todo si se trataba de un piano diferente al que él tenía en casa. Os voy a leer la sinopsis de su biografía. No hay muchos libros dedicados a Glenn Gould. Escucha. Cuando se habla de pianistas, es necesario hablar de Glenn Gould. Dotado de una memoria excepcional, una mente con una impresionante organización lógica, destreza manual y una increíble capacidad de análisis, sus grabaciones de Bach ocupan un lugar privilegiado en la historia de la música, y sin embargo son escasos los estudios biográficos que sobre él se han publicado. Kevin Bazzana dedicó 20 años a investigar y documentar la vida de Gould y ha tenido acceso a los papeles privados del músico, así como a personas de su círculo de amistades que no habían sido entrevistadas hasta ahora. El resultado arroja nuevos y apasionantes datos sobre el pianista canadiense, su vida sentimental, sus antecedentes familiares, el misterioso mal que afectó sus manos durante los últimos años de su carrera o su fallido intento por convertirse en compositor. A medida que estos 2 días he estado visualizando algún documental, algunos programas de televisión en los que él aparecía, ojo, no estoy muy de acuerdo con lo que os acabo de leer en esta sinopsis. Se sabía y se tiene mucha documentación, pero alucinad. Documentación visual. ¿Por qué? Vamos a esperar. Vamos a empezar por su niñez. A los 3 años, Gould fue descubierto por su capacidad de identificar
o reproducir cualquier tono aislado. Es decir, tenía oído absoluto. ¿Os suena ese término, verdad? Fue a los 4 años cuando comenzó a tomar lecciones de piano con su madre y a los 5 hizo su primera aparición pública documentada, el 5 de junio de 1938 en una iglesia de Uxbridge, Ontario, acompañado de sus padres, quienes cantaron un dueto. El padre era peletero, pero tocaba el violín, y la madre sí que era música profesional y daba clases. En estas primeras actuaciones, Gould fue elogiado por su prodigiosa técnica, pero también por la belleza de su tono, la sutileza y delicadeza de su fraseo, un temperamento poético y una profundidad de expresión y sabiduría interpretativa muy superiores a los chicos de su edad, a los niños. Vamos con una curiosidad. En 1953, el padre de Gould le hizo una silla personalizada. Gould insistió en usar la silla para cada concierto y grabación a partir de entonces, incluso después de que el asiento acolchado se desgastara, prefiriendo su altura más baja. Gracias a los 8 centímetros que su padre le había cortado a las patas, Glenn podía tocar a la altura que más le convenía. Y gracias a esa silla mantenía una relación muy particular con su instrumento y podía sentarse muy cerca del piano. Los ojos estaban a la altura del teclado. Podía rozar sus teclas y por esa razón obtenía esa sonoridad tan característica de Glenn Gould, suave y delicada. Sus manos son un espectáculo. Buscadlo después, buscadlo. En 1955, Gould hizo su debut en Estados Unidos en la Phillips Gallery de Washington y el 11 de enero tocó en el Town Hall de Nueva York. La mañana después del recital de Nueva York, la Columbia Masterworks le ofreció un contrato para el que grabó durante el resto de su vida. Su primera grabación en Columbia, una lectura brillantemente virtuosa y muy original, esto es muy importante, de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, grabada en 1955, le trajo de inmediato atención internacional. Esta pieza es una de las más veneradas por toda la gente que estudia música, interpreta o es aficionado a la música clásica. Gould no era un intérprete al uso. Era una persona considerada excéntrica, moderna, y quédate con este dato, el de que tarareaba mientras tocaba, mientras ensayaba, pero también cuando ofrecía algún recital. Y eso o te fascinaba o te podía echar un poco para atrás, ya sabéis. A los puristas, a las personas más tradicionales, no les gustan los cambios. Durante los 9 años siguientes, Gould realizó giras anuales por Norteamérica. Algo importante. En 1957 hizo su debut europeo como pianista con una gira de conciertos de 2 semanas por Moscú y Leningrado,
lo que le convirtió en el primer músico canadiense y el primer pianista norteamericano en tocar en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un dato. Algunas de las interpretaciones más famosas de Cole fueron las del concierto en re menor de Brahms. Atento, escucha bien. Con Leonard Bernstein dirigiendo la Filarmónica de Nueva York. En aquella ocasión, Bernstein pronunció un discurso ante el público en el que manifestó su desacuerdo con la interpretación de Cole, que se caracterizaba por unos tempos inusualmente lentos, lo cual a nosotros que nos gusta todo lo relacionado con la calma, la tranquilidad, esa cadencia al hablar, nos hubiera vuelto locos, ¿no? En ese momento. Si pudiéramos viajar en el tiempo. Como digo, por unos tempos inusualmente lentos, desviaciones de la dinámica y las indicaciones de las frases de Brahms y el énfasis en el contrapunto y los motivos. Os aseguro que he buscado qué significa cada uno de estos términos. No todos los músicos, no todos sus compañeros de profesión estaban del lado de Leonard Bernstein, sino que había otros que entendían su forma de interpretar a Bach y a otros músicos, otros compositores. Digamos que él es como si tomara un guión y fuera un actor y se diera cuenta de que no tenía que seguir exactamente las pautas que se le daban, sino que podía poner algo no de su cosecha, sino a través de la investigación, de la interpretación, del estudio. Se creaba una comunión entre esa partitura y él que hacía que interpretara, en este caso música, de una manera como hasta ahora no lo había hecho otro pianista. Es como si un actor se ciñera 100% a un guión y no pusiera nada de su cosecha. Sin embargo, él, aun siendo respetuoso, le sacaba más partido, más brillo, más calidad de la que ya tenía Johann Sebastian Bach. Por lo que he leído, el compositor alemán no dejó muchas pistas. No dejó muchas pistas de cómo interpretar sus obras. No había muchas anotaciones en los márgenes, por decirlo de alguna manera. Por lo que Cole jugaba a descifrar ese jeroglífico, siendo más valiente, más creativo. Ya sabemos, lo diferente asusta, y él era muy diferente a todos los músicos que hasta ahora habían tocado las piezas de Bach. Durante sus años de concierto, continuó grabando prolíficamente para Columbia, escribiendo y dando conferencias
y actuando en la radio y la televisión de la CBC. Hizo su primer documental de radio sobre Schoenberg en 1962 y dio una docena de conferencias entre 1963 y 1964. Esto es lo que él opinaba de actuar en directo. En los conciertos me siento degradado como un actor de vodevil, dijo una vez, y actuaba con moderación, casi a regañadientes. Dio aproximadamente unos 300 conciertos a lo largo de su carrera, incluidos menos de 40 en el extranjero, una cantidad que se supone escasa para un pianista de concierto profesional. Sentía que las actuaciones en vivo eran una práctica anacrónica. Era un adelantado a su tiempo. El propósito del arte, dijo, no es la liberación de una descarga momentánea de adrenalina, sino más bien la construcción gradual y permanente de un estado de asombro y serenidad. ¿Eso qué quiere decir? Que él se sentía muy a gusto con lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Él estaba en un estudio de grabación, lógicamente, yo estoy aquí en esta habitación, pero digamos, era como si un cantante hoy día considerara que es mucho mejor estar dentro de un estudio de grabación, mejorando, cambiando, añadiendo, quitando, repitiendo una estrofa antes que salir al escenario, que curiosamente es lo que a la gran mayoría de artistas les gusta, el actuar frente al público. Pero ya lo ha dicho, en esa frase ya lo dijo, la música era algo más que un momento, un chispazo del artista en el que descargaba, como bien decía, toda su adrenalina delante de un grupo de personas. Él quería que quizá que la música trascendiera grabándola, pero grabándola no una vez ni dos, sino todas las veces que hubiera, o sea, que fuera necesario. Cada vez más atraído por su trabajo en los medios electrónicos e impresos, Gould decidió abandonar la vida de concertista de piano para dedicarse a la grabación, la radiodifusión, la composición y la escritura. En el apogeo de su fama y de su capacidad creativa, ofreció su último concierto en directo en abril de 1964. Tenía 34 años. Su tarareo y los ingenieros de sonido. Gould era conocido por sus hábitos inusuales. A menudo tarareaba o cantaba mientras tocaba, y sus ingenieros de sonido no siempre podían excluir su voz de las grabaciones. Él afirmaba que su canto era inconsciente y aumentaba en proporción a su incapacidad para producir la interpretación que pretendía en un piano determinado. Ya lo hemos dicho antes. Otra de sus extravagancias, aunque él negó siempre que fuera una persona extravagante, consistía en llevar guantes en cualquier época del año. Siempre llevaba sus manos protegidas. También llevaba bufanda y ponía sus manos y sus brazos en remojo con agua caliente durante 20 minutos antes de ofrecer un concierto. Eso sí, la ansiedad lo acompañó durante toda su vida y le calmaban los ansiolíticos antes de ofrecer un recital. Es por eso que quizá lo que otros interpretaron como una retirada demasiado precipitada, para él fuera un descanso, por eso que llaman ahora miedo escénico. Aparte de que tuviera sus razones para no creer que dar un concierto era lo único
que servía para hacer llegar la música al público, también se escondía ese sufrimiento que podía evitar, él se lo podía permitir. Mientras la carrera de Cole como concertista en vivo llegaba a su fin, sus recitales de radio y televisión y sus documentales se volvían más innovadores y sofisticados a medida que exploraba más allá de los límites de los recitales convencionales. A principios de los 60 comenzó a dar recitales de radio y televisión que estaban unificados temáticamente o vinculados con sus propios comentarios hablando. He visto unas cuantas intervenciones de él y me pregunto si hoy día se podría hacer algo así. Una persona, un plato sobrio, hablando sobre música de una manera apasionada como cualquiera de nosotros al que le gusta un tema habla. Solo que él era un entendido, un enamorado de la música, de los compositores, y también era muy correcto, educado, encantador. Eso lo he leído mucho. Una persona encantadora. O sea, podía ser extravagante para algunos y encantador para la mayoría. También se volvió prolífico como escritor, explorando muchos temas musicales y no musicales, en notas de portada, artículos de periódicos, reseñas, guiones y entrevistas. En 1977, una de sus grabaciones, esto es muy importante y seguro que os suena, seguro que lo conocéis, una de sus grabaciones del preludio y la fuga en do mayor del libro segundo del clave bien temperado de Bach se incluyó en un disco que se colocó en la nave espacial Voyager como representación de la civilización y la inteligencia humanas. En esa nave había muchos objetos, todo lo que se consideró que pudiera ser importante por si un extraterrestre, quien estuviera, quien se tropezara con la nave, supiera o pudiera conocer cómo éramos los seres humanos. Decidme si no era un honor, si no es un honor que una de tus interpretaciones, algo tuyo, viajara al espacio. Durante sus días de concierto, Gould notó que los críticos europeos escribían sobre sus interpretaciones. Voy a hacer algo muy antiguo, que es esto de mojar el dedo. Mientras que los críticos norteamericanos, mira por qué no me extraña, escribían más sobre sus excentricidades. En sus últimos años, la leyenda de Cole fue creciendo gracias a los informes sobre, como digo, sus excentricidades personales y su estilo de vida. Él vivía modestamente y solo, nunca se casó y guardaba celosamente su vida privada. Oh, perdón por querer llevar una vida discreta. Se negaba a hacer apariciones públicas de ningún tipo y rara vez ya salía de Toronto. Algunos consideran que Cole no solo era excéntrico, sino también una persona con síndrome de Asperger. En particular, así lo afirmó el doctor Timothy Maloney. ¿En qué se basaba? En sus hábitos inusuales, que incluían insistir en que la temperatura ambiente fuera siempre muy cálida. No sé qué pensáis. Vestirse siempre con capas gruesas, también llevaba abrigos. Lo de los guantes, que en realidad eran mitones para también poder mover los deditos y a veces no, un guante convencional.
se preocupaba mucho por su salud, era hipocondríaco, no le gustaba el contacto físico con los demás y sus gestos físicos, porque a menudo se balanceaba y giraba el torso mientras jugaba, así como su hábito de vocalizar y tararear, también provocaron muchos comentarios. Hay un vídeo muy interesante, muy cortito, que yo he intentado recrear, pero me he sentido un poco ridícula porque no tengo un piano, no sé tocarlo y tampoco quería hacer un chiste con esto. Cole es una figura muy querida, respetada, venerada por gente de todas las edades que lo ven como un moderno, como un tipo del barroco o alguien del Renacimiento que era capaz de, donde se sumergiera, brillar, escribiendo, haciendo documentales, programas de radio, interpretando música piano, podía hacer cualquier cosa. E incluso en 1986 una dibujante creó un cómic basado en él. Lo de los movimientos, él también lo dijo en unas declaraciones en las que afirmaba que el hecho de tener oído absoluto y una memoria prodigiosa le permitía estudiar y caminar, por ejemplo, mientras repasaba una melodía y como tenía esa costumbre de mover las manos, pues no podía evitarlo y era tal su grado de concentración que no le importaba estar rodeado de gente. Eso lleva también a pensar que quizá podía ser Asperger o tener algún tipo de autismo, porque ya sabemos que el autismo no engloba a un grupo de personas homogéneo. Hay muchas grados o diferencias, ¿no?, entre una persona con autismo y otra. Nunca lo sabremos. Recibió un premio Grammy, no sé si lo he dicho, en 1973 por las notas que escribió para su álbum Hindemith, Sonatas for Piano. Cole escribió prolíficamente sobre la grabación y los medios de comunicación masivos. Eso sonará a muchos que hayáis estudiado comunicación o en periodismo o en publicidad o lo habréis leído por ahí. Y sus ideas a menudo armonizaban con las de su amigo Marshall McLuhan. Los escritos de Cole sobre los medios electrónicos siguen siendo relevantes, en algunos casos visionarios. El resultado, que figura en los guiones que escribió para sus producciones de radio, televisión y cine, es un impresionante corpus de escritos que, aunque irregulares y a menudo controvertidos, sí que le valieron una reputación de pensador informado, muy original y provocador sobre música y tecnología. Ahí queda eso. No me digáis que no es una persona o no es una persona fascinante. Cada uno nos entretenemos como podemos. Tras la muerte de Cole en 1982, su famosa silla plegable, personalizada para él por su padre, se exhibió en una vitrina en la división de música de la Biblioteca Nacional de Canadá y ahí permaneció hasta 2005, cuando se trasladó a una bóveda de almacenamiento y se sacó a la luz de nuevo solo para eventos especiales y exposiciones. Desde junio de 2012 se exhibe de forma permanente en el Centro Nacional de las Artes de Ottawa, junto al famoso CD318 Steinway de Cole. Bueno, tira los
mismo me siento un poco gold. No sé qué os habrá parecido este vídeo. Tenía una necesidad muy grande de dejar constancia de que una persona como él compartió el mismo oxígeno que otra mucha gente que pasa por la vida sin interesarse por nada, o que vive de una manera más con el piloto automático. No estoy descubriendo a nadie. Sé que hay millones de personas que han escrito, que lo veneran, que gozan con los documentales que necesito ver todavía. Pero, ¿qué queréis? O sea, para mí ha sido retomar el contacto con esa persona a la que sí que escuché en alguna ocasión, pero nunca profundicé en saber quién era. Como curiosidad, esta tarde, cuando estaba buscando el momento de poder grabar, ya sabéis, he buscado Glenn Gould ASMR. Porque claro, escuchar las variaciones de Goldberg ya en sí es algo que nos produce una sensación de tranquilidad y de paz inmensa. Si no las habéis escuchado, debéis hacerlo. En serio, es una obligación, son deberes. Pero, ¿qué pasaba con el ASMR? ¿De verdad alguien tan instruido y al que la gente respetaba y respeta tanto podía despertar esto que nos une a todos? Esta sensación de relajación o de éxtasis. Sí. Encontré en un foro a una persona conocedora de la vida de este pianista que amaba la forma de mover los dedos cuando tocaba el piano, porque ya lo veréis, él dejaba caer las yemas de una manera tan suave, tan delicada, tan bonita, que ese gesto le hechizaba cada vez que veía una de sus actuaciones o de esas grabaciones en las que estaba ensayando. Por cierto, con el pelo totalmente alborotado o con los zapatos quitados. Me encanta, me encanta. Es una de esas personas a las que creo que si pudiéramos viajar en el tiempo sería interesante conocer. Y si estuviera vivo ahora, que podría estarlo perfectamente, quizá hubiera tenido hasta su propio canal de YouTube. Y también quizá hubiera sido criticado por eso por algunos puristas. Pero a lo que iba, sí, me llama mucho la atención cuando he leído en ese foro cómo mezclaban términos muy técnicos sobre música clásica y yo conocía que era ASMR, porque algunas personas le preguntaban a esta persona que iniciaba la conversación: ¿qué quieres decir con ASMR? ¿Qué quieres decir? Bueno, simplemente es que es una palabra o unas siglas inventadas para recoger todas estas sensaciones que el ser humano ha sentido a lo largo de la historia. Esta es mi pequeña y humilde aportación
como homenaje al gran Cole, que quiso vivir de una manera discreta, sin tener en principio una vida convencional para el resto, algo que creo que le importaba bastante poco. Así que os dejo. Uno de vosotros me ha pedido que vuelva a cantar, como lo hice en un vídeo, de manera espontánea, pero creo que me voy a despedir tarareando. Sí. ¿Y qué tarareo yo? Algo de Bach, algo de música clásica. Mirad, voy a tararear. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Y lo dejo aquí, porque no me conozco bien esta canción. Os tengo preparada una sorpresa para el próximo vídeo y os dejo aquí. Ojalá os guste este vídeo. Ojalá. En la frente, ahí. Y muchas gracias por seguir ahí y esperarme. Hasta luego. Y como haría el gran Glenn. Y como no sé cómo seguir, me voy a pensar.